El Plan Provincial Emplea Neuquén tiene el desafío de promover el trabajo en nuestra provincia de 3 maneras: vinculando e intermediando entre postulantes y empleadores, apoyando el empleo independiente, incrementando y mejorando las condiciones de empleabilidad de los neuquinos mediante la capacitación. Por eso, convocamos a todos los sectores implicados en un solo lugar, dando prioridad a los neuquinos, estableciendo acuerdos con empresas, cámaras y sindicatos. El empleo evoluciona para vos. Gobierno de la provincia del Neuquén. Neuquén Financia. El gobierno de la provincia del Neuquén diseñó un programa que busca acompañar de forma integral a quienes quieran emprender y generar valor agregado local. Cuenta con 9 líneas crediticias por un monto total de 500 millones de pesos. Ofrece créditos de hasta 2 millones de pesos a quienes quieran desarrollar un negocio en cualquiera de las 7 regiones de la provincia. Neuquén evoluciona para vos. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la pantalla de 24/7, canal de noticias. Bienvenidos a otro dato. Aquí, como ustedes saben, repasamos cada jueves a la noche un poco de lo que ocurre a nivel regional, a nivel nacional, es decir, en la política, en la economía. Hoy vamos a estar con varios temas. Uno tiene que ver con lo que ocurrió ayer. Milei intentó, o mejor dicho, el Congreso intentó insistir en la ley de financiamiento universitario frente a lo que había sido el veto presidencial de Javier Milei en esa ley que afecta el 0,14% o afectaba el 0,14% del presupuesto del PBI, del Producto Bruto, con algunos diputados que decidieron abstenerse, otros que decidieron ausentarse y otros que directamente acompañaron al presidente Javier Milei, por supuesto, además de quienes integran la Libertad Avanza, los votos predecibles, también algunos integrantes del PRO, buena parte del PRO y algunos radicales, el tema más debatido, fueron quienes acompañaron para finalmente terminar con esa discusión, con esa disputa que se había generado entre la oposición y el oficialismo a nivel nacional. Tal vez lo de los radicales fue lo más llamativo porque es el propio radicalismo, es la propia bancada de la UCR quien había iniciado este tema, quien había escrito la primera versión del proyecto de financiamiento de las universidades públicas, al cual luego se habían ido incorporando otros bloques, como el kirchnerismo, como algunos sectores o partidos provinciales, algunos diputados y senadores de los denominados bloques dialoguistas. Bueno, lo cierto es que ayer Milei obtuvo otro triunfo político, por lo menos en lo institucional, por lo menos a la hora de contar porotos, de contar votos en las decisiones legislativas. Esto ya había ocurrido con los intentos de reforma del sistema previsional. Había ocurrido algo muy parecido, es decir, también Milei había vetado una ley diciendo que le querían atentar al equilibrio fiscal, diciendo que había degenerados fiscales en el Congreso y que él iba a avanzar en el veto de todas aquellas leyes que pongan en peligro el déficit cero. Bueno, con las jubilaciones ganó Milei en lo institucional a la hora de contar votos en el Congreso, también lo hizo en esta discusión en torno a las universidades públicas. ¿Cuál fue la estrategia, digamos, discursiva del gobierno? Ponderar y poner de su lado la defensa de la educación pública, es decir, los libertarios dicen está muy bien la educación pública, está muy bien que las universidades sean públicas. Hubo un cambio respecto de lo que decían los libertarios, tal vez en épocas de la campaña, los cuales por lo menos pensaban que había que hacer un nuevo sistema de funcionamiento de la educación pública a través de un esquema de vouchers, algo que por ahora quedó congelado en las decisiones del gobierno. Pero como en abril había aprendido el gobierno nacional que la causa de la universidad pública era transversal, defendida en forma transversal por toda la sociedad, independientemente de los partidos políticos, independientemente de los dirigentes que quisieran cabalgar sobre esa causa, esta vez tomó un rumbo distinto. Dijo universidad pública sí, pero auditando, pero administrándolas bien, pero siendo eficientes en el manejo del recurso.
Yo diría que más que una victoria del gobierno, fue una derrota de la oposición. Fue un capítulo más de la incapacidad que está teniendo sobre todo la centroizquierda y sobre todo el autodenominado progresismo argentino, entre los cuales incluye, por supuesto, buena parte del peronismo y en particular el kirchnerismo, para encontrar una agenda que incomode al gobierno. Claro, para encontrar esa agenda hay que hacer algunas concesiones, hay que hacer algún proceso de autocrítica, hay que trabajar en la renovación también de dirigentes, también de objetivos y a partir de allí pensar en construir una agenda alternativa. Pero lo cierto es que Milei hoy cabalga sobre la base de una oposición que se está rearmando, que ya empieza a discutir su rumbo, que empieza a discutir su futuro. El caso de Cristina Fernández de Kirchner y de Quintela hablando de la presidencia del PJ, el mismo llamado a la autocrítica que hizo Cristina Fernández de Kirchner públicamente. Creo que hay algunos movimientos que empiezan a dar cuenta de una oposición que quiere llegar armada no solamente al 2025, sino también a armar una alternativa de cara al 2027. Pero claro, por ahora el Congreso le viene dando resultados a Milei a pesar de no tener un número significativo de legisladores propios. Y más allá del número y más allá del conteo de estos votos y de estas manos alzadas y de aquellos que se dan vuelta y aquellos que especulan, lo cierto es que todavía la centroizquierda tiene que encontrar un discurso que golpee al gobierno donde más le duele y que exponga al gobierno de otra manera. Un capítulo más, como el de las jubilaciones, esta vez el de las universidades públicas, que Milei gana en el Congreso. El tiempo dirá, gana discursivamente, o por lo menos encuentra un atajo discursivo para salir del paso, diciendo que la universidad pública sí, pero en otras condiciones. Lo que vamos a ver con el tiempo es si la sociedad va a juzgar positivamente o negativamente estas medidas que los libertarios saben defender en el Congreso, pero hay que ver después, por supuesto, qué dicen los números y qué dice la opinión pública. Bueno, estamos en línea para hablar de esto justamente con el diputado nacional Pablo Todero de Unión por la Patria, que está en línea con nosotros. Pablo Todero, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Saludo a todo el equipo de la radio y por supuesto a toda la audiencia. Bueno, gracias, Pablo. Yo recién estaba comentando el tema de la universidad y decía, es un triunfo institucional de Milei, pero es al mismo tiempo un desafío que tiene que absorber el progresismo para construir una agenda que realmente aglutine, ¿no? Y que realmente incomode al gobierno libertario. Bueno, mirá, está a las claras que lo de ayer fue una victoria pírrica, ¿no? Del momento. Yo no sé qué festejaban ayer diputados y diputadas cuando lo que estaban haciendo es cortar la posibilidad a muchos de sueños, de estudio, de ir en contra de la educación. O el otro día cuando fue cortarle la posibilidad de una mínima mejora a los jubilados. Digo, qué alegría podés tener de tener que votar eso. No, puede ser la victoria del momento de haber sacado un voto más o 2 votos más de 1/3. Creo que a las claras quedó. Luego, que no querían que Caputo asistiese, que quienes teniendo todo esto junto con el Sturzenegger, fuese a explicar su presupuesto a la Cámara, y votamos y sacamos 160 votos para que Caputo fuera a la Cámara a explicar el presupuesto. Sí. Pablo, bueno, ¿ustedes creen que el gobierno va a pagar estos temas en las urnas, digamos, o por lo menos en la opinión pública, más allá de esta coyuntura dentro del Congreso? Eso es lo que me estás planteando. Mira, a las claras está que gran parte de esa manifestación popular, de esa manifestación de casi todo el pueblo argentino, porque la manifestación de la universidad no eran
ni del radicalismo, ni del kirchnerismo, ni nada por el estilo. Eso era una manifestación popular. Y a la clara está que ahí había miles de votantes de Milei. Pablo, y esa gente creo que hoy se siente totalmente decepcionada. Hoy es la casta, que tal vez votaron. Bueno, ni te pregunto por algunos diputados, incluso por el voto de Servi, que no fue, digamos, que se abstuvo en este caso y que había dado vuelta su voto en el proyecto de jubilaciones. Digo, se corta, Santiago, se corta todo. Te digo, el voto de Pablo Servi, ¿qué opinión te merece? Digamos que no fue un voto, fue una abstención en este caso. Inentendible. Un alumno de la Universidad del Comahue, egresado de la Universidad del Comahue, alguien que ha trabajado en conjunto con la Universidad del Comahue, sí, que votó a favor de la ley días atrás, hoy vota de esta manera, que es exactamente lo mismo que votar en contra, la abstención. Porque daba número, igual se quedó, al quedarse sentado y abstenerse, los 2/3 para que saliera aprobada se necesitan sobre los presentes, no sobre los votos. Claro, se entiende. O sea que fue fue un gesto positivo hacia el gobierno nuevamente, después de lo que había pasado con la votación de jubilados. Exactamente, es un nuevo gesto hacia el gobierno, como el otro día el voto contra los jubilados. Pablo, bueno, de este tema no se puede volver a presentar un proyecto similar hasta dentro de un año, ¿es así? Sí, igual ya está presentado, porque está presentado el presupuesto. Claro, o sea, ahora se vuelve a discutir dentro del presupuesto. La universidad, la educación, ni el 50% de lo que necesitan las universidades tiene el presupuesto. Hoy la nueva discusión es el presupuesto nacional. Claro, y ahí van a volver a meter el tema, digamos, de la cuestión educativa. Pablo, ¿y qué pasa con auditorías, con el discurso con el cual salió el gobierno que dijo, no, sí, está bien la educación pública, pero queremos auditoría, queremos que se gestione bien, queremos que vaya realmente para los estudiantes? ¿Le das crédito a todo esto? ¿Son puntos que se pueden...? No, lo más mínimo, Santiago. Y sabés perfectamente, vos tenés claro esto, obviamente hay que decirle a la sociedad, que los oyentes, las universidades tienen, más allá de tener que estar, o sea, tienen a la ley de administración del Estado, de administración financiera del Estado, también tienen el control de la Auditoría General de la Nación, tienen auditorías internas, tienen que presentar balances cada 6 meses, y encima tienen un cogobierno donde hay oposición dentro de las universidades, dentro de lo que es la administración de la universidad, hay oposición que también está controlando los números de lo que lleva cada universidad. El gobierno va armando ciertas historias sobre los números. Ayer cuando hablaban los diputados y diputadas, poco de esto decían, hablaban para atrás de lo que hicieron otros gobiernos. Estábamos tratando una actualización de una parte del año de este presupuesto. Claro. No se estaba tratando la ley de administración de las universidades. Y por otro lado, como lo dijeron los rectores, lo dijo el Consejo Interuniversitario Nacional, si es una cuestión, y lo dijeron varios diputados de los que hablaron, si es una cuestión que el gobierno nacional no cree en la AGN, no cree en los organismos de control que tiene el mismo gobierno para con las universidades, o es de administración de las universidades, hay que mejorar los sistemas de control, o poner nuevos sistemas de control, o generar otros. Ahora, cortarle el presupuesto a la universidad, esto es como que tengas un enfermo que le duele un brazo y le cortes el cuello. Sí, se entiende. O sea, le cortas el cuello para que no le duela más el brazo. La verdad es que Pablo, realmente la situación es complejísima.
Ya yendo más a una lectura política y en tu calidad de dirigente de peronista, bueno, empieza a querer armarse algo de cara al futuro, luego de, bueno, de este año de gobierno libertario dentro del peronismo, ¿no? Esto de Cristina diciendo que está dispuesta a dar la batalla por la presidencia del PJ, Quintela también por su lado lo había manifestado. ¿Cómo están trabajando ese proceso, ¿no? Teniendo en cuenta que se viene renovación de autoridades partidarias, pero... Es lógico que el Partido Justicialista empiece, aparte que es una cuestión orgánica que hay que hacerlo. Sí. Digo, es los tiempos internos del partido, y lo que la justicia electoral pide es que haya una... que tenga que actualizar los mandatos del Partido Justicialista, y es una discusión que estamos dando dentro del Partido Justicialista, donde está muy bueno de que haya más de un candidato, donde está muy bueno de que se discuta, se hable, y donde dentro del Partido Justicialista pensemos un nuevo proyecto, actualizar el proyecto nacional, en vista también de lo que hemos hablado vos y yo, de los errores que hemos tenido, de las cosas que no hemos hecho, y de por qué no nos votaron en la última elección para sostener la presidencia. Y ese es el proceso que se está dando. Pablo Todero, muchísimas gracias por habernos atendido, como siempre, te mando un abrazo. No, por favor, a vos, saludos a toda la audiencia. Gracias. Pablo Todero, diputado nacional de Unión por la Patria, luego de lo que ocurrió ayer en el Congreso y esto que veníamos charlando desde el inicio del programa. Milei gana en el tablero institucional, en el legislativo, algo que iba a parecer o parecía difícil al principio de su gobierno, tras lo que había sido al revés, recuerden, del primer intento de ley bases de Javier Milei. El gobierno fue revirtiendo esa situación, empieza a ganar votaciones ajustadas, pero ganar votaciones. Le pasa con jubilados cuando logra sostener un veto, le pasa con las universidades cuando logra sostener otro veto. Por otro lado, por supuesto, todo esto que nos decía recién Pablo Todero, que ellos marcan, bueno, esto es una victoria pírrica, esto es una victoria institucional, coyuntural, que van a terminar pagando incluso con el propio electorado de Javier Milei. Esta es la lectura que está haciendo hoy la oposición, o buena parte de la oposición, sobre lo que ocurrió ayer. Y además se viene la discusión en torno al presupuesto 2025, en el cual hay que discutir, por supuesto, partidas, tanto de ingresos como de egresos, es lo que supone el Estado que va a gastar y lo que supone el Estado que va a recaudar en el año 2025. Allí algunos tienen una duda, si el gobierno realmente va a querer ganar o no la votación del presupuesto. ¿Por qué? Porque si el presupuesto 2025 es votado en negativo, continúa la Casa Rosada administrando el país como lo viene haciendo con presupuesto prorrogado, con lo cual sería un ajuste prácticamente de hecho y un ajuste sobre el cual el gobierno casi no tendría responsabilidad, porque podría construir el siguiente discurso: no me aprueban el presupuesto, tengo que seguir funcionando con presupuesto prorrogado, así que toda la licuación de las partidas públicas no es una responsabilidad mía. Eso es lo que podría hacer un Javier Milei si la oposición no le da el presupuesto en el Congreso. Hay que ver si no es justamente la picardía en la cual están pensando los libertarios, es decir, llevar un presupuesto, por supuesto, a tono con todos los recortes que quiera hacer Javier Milei en el Estado, y si el presupuesto no es votado a favor, tener no solamente la licuación de todas las cuentas públicas y por lo tanto un ajuste de hecho, sino también tener la posibilidad de pasarle esa factura política a la oposición. Es un tablero que se viene y que se empieza a discutir en los próximos meses. Antes del 31 de octubre tiene que estar presentado y tiene que estar, ya está siendo debatido, en realidad ya fue presentado y ya está siendo debatido en el Congreso de la Nación. Estamos con Sergio Cortés, secretario adjunto de SATSAID Neuquén. Sergio Cortés, gracias por atendernos. Buenas noches. No, bueno, muchísimas gracias a usted y a toda la audiencia, que tengan buenas noches. Bueno, gracias. Hay un conflicto allí con la Cámara ATBC, ¿no? ¿Es así? Sí, correcto. Estamos en un conflicto por paritarias, reajuste paritario. ¿Cuánto hace que no reajustan?
Y tenemos pendiente julio, agosto y septiembre. ¿Qué porcentaje es el que ustedes están buscando o qué términos en la paritaria están buscando? Hicimos la presentación oficial a fines de junio, Sí. como lo veníamos haciendo en meses anteriores, que una vez que salía el ajuste inflacionario oficial, arreglábamos por el mismo ajuste. En el mes de junio presentamos por julio, agosto y septiembre, Sí. por un 15%, y bueno, ellos, la última oferta que tuvimos fue de un 14%, pero repartido entre los meses de agosto, salteando julio, y octubre, salteando septiembre. Ajá. ¿Y esto a quiénes alcanzaría dentro de la industria o dentro del sector? Todas las empresas y los compañeros que están prestando servicio en empresas de circuito cerrado. Caso Personal Flow, Sí. Telecom, Davitel, DirecTV, Supercanal en San Martín. En realidad es a nivel nacional. Claro, claro, a nivel nacional. ¿Y qué posibilidades hay de que esto, bueno, se salde con alguna reunión? ¿Ahí han encontrado predisposición o van a ir levantando las medidas de fuerza, digamos? Por el momento, predisposición no encontramos. En cada una de las reuniones que se vinieron haciendo, hacían una propuesta no separándose demasiado de lo que estaban ofreciendo. Sí. Y hoy a las 11 de la mañana había una reunión más y todavía no hemos tenido novedades, por lo que interpretamos que todavía están de reunión. ¿No pueden hacer alguna cláusula más automática, digo, para no estar discutiendo cada 3 meses? Digo, entiendo que ustedes deben querer algo así, ¿no? En realidad, esto inició de ir mes a mes, incluso ni siquiera trimestral, cuando en diciembre se dispara la economía. Entonces, como el ajuste inflacionario iba siendo todo el tiempo, no se podía calcular, era incalculable, entonces decidimos hacerlo mes a mes. Ahora que ya había entrado como en una meseta y a futuro ya nos daban más o menos los porcentajes que podían llegar a subir, entonces decidimos hacerlo en forma trimestral. Bien. Obviamente que un ajuste automático sería lo óptimo, pero bueno, dadas las circunstancias y teniendo en cuenta de que la Cámara está queriendo saltear 2 meses y llevarnos la paritaria a 4, entonces vemos que la predisposición no es la óptima como para poner una cláusula automática. Bueno, Sergio, depende entonces de lo que ocurre en la reunión que me estás contando, que empezó a las 11 de la mañana, y si no, las medidas de fuerza, ¿cuáles podrían ser? Y las medidas de fuerza, hasta acá traemos 2 semanas de retención de tareas, 2 horas por día, las 2 primeras horas, y seguramente vamos a aumentar la retención de tareas si esto no se resuelve. Perfecto. Bueno, vamos a seguir el tema. Te agradecemos que nos hayas atendido y por supuesto vamos a estar seguramente molestándote con el transcurso, que esperemos sea la resolución más rápida posible, tal vez en la reunión que vos me estás diciendo que se llevó adelante hoy. Esperemos que la resolución hoy no tengamos que seguir con las medidas, pero ojalá. Si no, la verdad que les agradecemos a ustedes porque también lo que necesitamos es que esto se empiece a visibilizar de alguna manera, porque hacer la retención de tarea en los lugares de trabajo por ahí no se entiende mucho lo que está pasando. Bien. Entonces necesitamos que de alguna forma se dé a conocer, así que muy agradecido con ustedes y a disposición. A vos por atendernos. Gracias, Sergio. Un abrazo. Que tengan muy buenas noches. Bueno, hoy nos vamos a la primera tanda de este otro dato, de este programa que hacemos cada jueves para llevarles a ustedes lo que ocurre y lo que ocurrió fundamentalmente, tratando de ponderar lo más importante de cada semana. Tanda y ya venimos, vamos a empezar a hablar de lo que se conoció también hoy, la privatización de las represas o de alguna de las represas de nuestra cuenca. Ya venimos.